otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Amada iglesia, en esta tarde, el Espíritu Santo de Dios quiere llevarnos al entendimiento de las consecuencias que acontecen cuando nosotros nos volvemos murmuradores o cuando existe murmuración dentro de la iglesia, dentro de una familia, dentro de un matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias que acontecen cuando existe este tipo de situaciones en determinados lugares? En primer lugar, vamos a analizar qué es la murmuración, porque algunos se justifican diciendo que hablan la verdad, cuando en la verdad son murmuradores, no es gente murmuradora. En segundo lugar, vamos a ver cómo actúa la murmuración. Y en tercer lugar, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la murmuración. La predicación que hoy tengo para compartirle se llama de la siguiente manera: graves consecuencias. Graves consecuencias. Amados, muchas veces, en la medida que uno va avanzando en el evangelio y va conociendo la palabra, uno comete un error. ¿Y cuál es el error? El error de poner un escalafón de nivel de pecados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pecados graves, hablamos de adulterio, hablamos de fornicación, hablamos de homicidios, hablamos de suicidios. Hay mucha gente que asegura que los suicidas se van a ir al infierno. ¿Y sabe cuál es la base para decir esto? Su escalafón personal de pecados. Y hay otros pecados que no los consideramos tan graves, dentro de ellos la murmuración, el chisme. Decimos, pues no está tan malo, no es tan grave. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde: delante de Dios no existen pecados grandes ni pecados chicos. Delante de Dios existe el pecado, y todo pecado es grave para Dios. Nosotros podemos darnos cuenta desde el principio de la creación que el hombre no cometió, entre comillas, un pecado muy grave. ¿Cuál fue su pecado? Comer de un fruto que el Señor les había dicho que no comieran. Pareciera algo muy insignificante, algo que realmente nosotros podríamos decir, qué severo Dios. ¿Cómo no les pasó de alto esto? Y sabe, hermano, usted tiene que entender algo en esta tarde. Para Dios no existen pecados grandes ni pecados pequeños. Todo pecado es pecado delante de Dios. Por eso en esta tarde queremos hablar de uno de los pecados que más se dan en nuestros tiempos, pero que muchos cristianos ya no consideran un pecado. ¿Y sabe cómo se llama esto? El pecado de la murmuración. Usted tiene una persona a su lado, déle su mejor sonrisa y dígale esta pregunta: ¿has murmurado de alguien? Pregúntele. Y si agacha la cabeza, eso quiere decir que sí. No es cierto. Hoy vamos a analizar qué es la murmuración. En primer lugar, quiero que analicemos qué es la murmuración. El diccionario común dice que la murmuración es una conversación en perjuicio de un ausente. Eso es lo que se conoce como murmuración. Una conversación en un perjuicio de un ausente. Quiero que entendamos que en primer lugar, una murmuración es cualquier cosa que usted pueda decir de otra persona cuando esa persona no está presente. Eso ya es murmuración. Si usted tiene algo que decir de alguien, dígalo delante de la persona. ¿Sabe? Yo lo he hablado y vivimos en un tiempo en donde a través de las redes sociales la gente se ha vuelto gente cobarde. Porque es muy valiente para hablar a través de redes sociales, es muy valiente para poner ciertos mensajes, hablar muchas tonterías, pero no tiene el honor y no tiene la valentía para hablar de frente lo que hace detrás de una pantalla. Porque es gente cobarde, incapaz de dar la cara para hablar lo que piensa. Y sabe, esto es murmuración. A mí me vengan a decir que son ungidos de Dios, que son direccionados por Dios. Es gente cobarde que no es capaz de dar la cara para decir las cosas de frente. Y esta es un montón de gente murmuradora. ¿Cómo se dicen llamar hijos de Dios? ¿Cómo pueden decir que son hijos de Dios?
Amados hermanos, siempre que yo hablemos de otra persona, cuando esa persona no está presente, esto ya es una murmuración. Por eso no hable de nadie si esa persona no está presente. Ni para bien, ni para mal. Sencillamente no hable de nadie. Hable de los que están ahí. Hable con las personas que usted está reunido. Jamás hable de nadie cuando esa persona no está presente, porque esto ya es murmuración. Y la murmuración es pecado delante de Dios. En la versión que acabamos de leer, la nueva traducción viviente, nosotros leímos que la murmuración es hablar mal de otros. Tiene que ver con críticas y con juicios, ya sea por la forma en que es una persona o por la forma en la que actúa una persona. Pero vuelvo a decir esto, lo hablan cuando la persona no está presente. Amados, una de las realidades más tristes que hoy nos podemos encontrar en la actualidad, y usted me podrá dar toda la razón porque yo sé que usted ha vivido esto, yo lo he vivido. La realidad de nuestros tiempos es que muchos cristianos a veces se reúnen en sus casas y ¿sabe para qué lo hacen? Para murmurar. Acuérdese que yo le he hablado algo como pastor de esta casa. Los tacos al pastor y los tacos de barbacoa son pecado. No hable mal de su pastor y no hable mal de sus hermanos, porque usted está murmurando. Y si usted entiende que algo no está bien, que algo no se está haciendo de forma correcta, háblelo de frente. Jamás hable de sus hermanos, jamás hable de sus pastores y de sus líderes a espaldas de ellos. Esto es murmuración. No importa si tiene la razón o no tiene la razón. Todo lo que nosotros hacemos conforme a la palabra de Dios, siempre lo vamos a hacer a la luz, porque no tenemos nada que ocultar. Todo lo que se hace a escondidas es porque uno mismo sabe que lo que está haciendo está mal. Por eso lo esconde. Usted, amado hermano, amada hermana, no puede caer en el pecado de la murmuración, pero tampoco puede participar de ese pecado de murmuración. Si usted se reúne con hermanos que tienen esta costumbre de que entre el cafecito, entre el pancito, empiezan a hablar mal de otros, yo le voy a dar un consejo. Aléjese de esas personas, porque usted está pecando. Y delante de Dios, usted va a ser considerado culpable. Porque nosotros conocemos la Biblia. Conocemos la palabra de Dios. Muchos cristianos justifican la murmuración argumentando que solo dicen la verdad. Es que yo solo digo la verdad. Pero déjeme decirle algo en esta tarde. Si en verdad uno hablara la verdad, lo haría delante de las personas y no a sus espaldas. Déjeme decirle, amado hermano y amada hermana, que todo lo que usted habla a espaldas de otra persona se llama deslealtad. Usted es una persona desleal. Porque la lealtad tiene que ver con decir las cosas de frente. Y cuando yo digo las cosas de frente es porque tengo un amor y tengo una preocupación por mis hermanos. Y por eso no lo hago a sus espaldas. Siempre se los digo de frente. Usted me conoce como pastor de esta iglesia, yo no hablo nada de espaldas. Yo siempre hablo las cosas de frente. Y cuando tengo que corregir, corrijo. Y cuando tengo que exhortar, exhorto. Pero también cuando tengo que reconocer, reconozco. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto delante de la presencia de Dios. Todo lo que usted hable de otros a sus espaldas o en la ausencia de los mismos, todo esto Dios lo considera como una murmuración. Por eso tenga cuidado con sus palabras. Hoy se da mucho eso. ¿Usted ya conoce gente que se queja del gobierno? ¿Usted ha escuchado gente que se queja del gobierno? Son murmuradores. No, yo lo he dicho y se lo dije desde hace 4 años atrás, si no me falla la memoria, ¿no? La gente estaba emocionada por el pejejito, su salvador, y hoy lo critican, pero ustedes mismos lo pusieron. Ustedes saben quién votó por él, pero si usted votó por él, no se queje hoy, porque usted decidió que fuera su presidente. Entonces no murmure de su presidente, mejor bendígalo y ore por él. Bendígalo y que Dios le dé sabiduría para dirigir a nuestro país. ¿Me está entendiendo? Amén. No murmure. No murmure. Es necesario que nosotros entendamos que la forma correcta de actuar frente a ciertas circunstancias tiene que ver con honestidad.
La honestidad siempre nos va a llevar a dar la cara. La deshonestidad siempre nos va a llevar a escondernos. Déjeme decirle que como pastor me he encontrado esto una y otra vez, que a veces ciertas personas hacen cosas indebidas y cuando ya se les confronta, empiezan a esconder y no, yo no fui, no, yo no fui, no, yo no fui, y se empiezan a echar la bolita uno a otro, no es que fue fulano, no es que fue sultano, y sabe, esa es gente cobarde, porque ni siquiera es capaz de enfrentar sus propias consecuencias, y está siempre echando la culpa en otros. Por eso tenga cuidado, amada iglesia. Tenga cuidado con lo que consume en redes sociales. Tenga cuidado a quien sigue en redes sociales. Tenga cuidado de sus amistades en redes sociales. Si usted tiene hermanos que solamente critican a la iglesia, critican a pastores, critican a líderes, mejor, ¿cómo se dice? Elimínelos o bloqueelos, porque usted va a caer en un pecado grave. ¿Y sabe cómo se llama ese pecado? Murmuración. Un verdadero hijo de Dios que vive bajo la guianza del Espíritu Santo entiende esto. Nunca debe ni puede murmurar de sus hermanos, porque sabe que está yendo en contra de Dios. Por eso tenga mucho cuidado. Número 2, quiero hablar de la segunda interrogante. ¿Cómo actúa la murmuración? Porque yo le decía hace rato que hay quienes justifican la murmuración diciendo es que yo hablo la verdad. Bien, vamos a ver qué dice las Escrituras. Quiero basarme en un pasaje del Antiguo Testamento en el cual la Biblia nos enseña la murmuración de dos personas en contra de un siervo de Dios, de un hombre que Dios escogió para su gloria, para su majestad. ¿Y cuál fue la base que ellos utilizaron para poder murmurar en contra de esta autoridad? Acompáñeme al libro de Números, capítulo número 12. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo del número 8. Números, capítulo número 12, versículos del número 1 al versículo del número 8. Dice la Escritura. ¿De quién estoy hablando? María y Aarón, hermanos de Moisés. Moisés, el siervo escogido por Dios, el profeta que el Señor levantó para sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y déjeme decirle esto, ¿quién se levantó para murmurar en contra de Moisés? Sus propios hermanos. ¿Quién puede murmurar de usted? Sus propios hermanos. Y no estoy hablando de sangre. Moisés, un siervo escogido por Dios. Números 12, versículos del 1 al 8 dice la Escritura. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Pare aquí un segundo y míreme. Toda murmuración es escuchada por Dios. ¿Está conmigo? Toda murmuración es escuchada por Dios. Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. ¿Y quién lo escuchó? Dios. Tenga cuidado con lo que habla. Versículo número 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar
contra mi siervo Moisés. Un caso de murmuración en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la causa por la cual los hermanos de Moisés se levantaron en contra de él? Un error. ¿Cuál es ese error? Versículo 1 dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Quién es esta mujer cusita? Los historiadores dicen que este era un término que se utilizaba para las mujeres etíopes, las mujeres que en ese entonces venían de Etiopía, mujeres extranjeras, y dice la escritura que Moisés toma a esta mujer extranjera y la toma como esposa. Hasta este punto déjeme decirle que su primera mujer, Séfora, ya había muerto. Ella ya había partido. Y Moisés toma una mujer nueva, una esposa nueva, pero el error que ellos dijeron es, tomaste una mujer extranjera. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Moisés no fue en ningún momento a Etiopía. Moisés no fue a sacar a esa mujer de su lugar de origen. ¿De dónde vino esa mujer? ¿En dónde Moisés la conoció? Para que la tomara como mujer. ¿Cuándo fue la primera vez que se fue a echar un cafecito con ella al Starbucks? ¿Cuándo fue? ¿Sabe? Según los historiadores dicen que esta mujer cusita fue una de los muchos extranjeros que salieron con la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Porque si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que no solamente el pueblo de Israel salió de Egipto. Muchos extranjeros salieron con Israel de la nación de Egipto. Entonces algunos historiadores dicen que esta mujer era una de muchos extranjeros que siguieron a la nación de Israel. Entonces ella ya era judía por decisión, ya no era judía por nacimiento. Moisés no estaba quebrantando ningún mandamiento. Moisés no estaba quebrantando ninguna ley. Y déjeme decirle más, para Dios, con las palabras que acabamos de leer ahorita que Dios dijo, para Dios no era un problema. Porque si hubiera sido un problema para Dios, Dios hubiera sido el primero en hablar con Moisés y decirle, deja esa mujer cusita porque no te es lícito tenerla. Pero Dios defendió a Moisés, ¿está de acuerdo conmigo? Él lo defendió y le dice, a ver ustedes, se me aplacan porque se están levantando en contra de mi ungido, en contra del que yo puse. Y el Señor dice, con nadie he hablado como yo hablo con mi siervo Moisés. Moisés defendió a su hijo. Moisés defendió la autoridad que él había establecido en contra de los murmuradores. Escúcheme bien. Una de las cosas que muchos dicen y que toman como excusa para levantarse en contra de otros para murmurar, se da en el hecho de errores o supuestos errores que comete la autoridad. Yo le decía algo en la mañana, los que estuvieron aquí y los que no, ahorita lo van a saber. Yo le decía algo en la mañana, su fe no puede estar fundamentada en creencias, su fe tiene que estar fundamentada en principios. Los que estuvieron en la mañana se acuerdan de esto. Yo quiero que usted me diga, ¿qué principio estaba quebrantando Moisés? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Ninguno. Antes de murmurar de alguien, primero piense, ¿qué principio está quebrantando esa persona? O simplemente, pues va en contra de sus creencias. Y si va en contra de sus creencias, el problema no está en sus autoridades, el problema está en usted. Porque usted tiene que entender cuáles son los principios bíblicos. Yo le hablaba en la mañana de un principio espiritual. ¿Sabe cómo se llama este principio? Autoridad. Toda persona que se levanta en contra de la autoridad puesta por Dios está rompiendo un principio espiritual. Y ahí Dios toma providencia. Ahí el Espíritu Santo de Dios actúa. Hay mucha gente en nuestros tiempos, como el Señor le dijo a María y a Moisés, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hoy en día hay mucha gente en la iglesia que no tiene ningún temor de hablar mal de las autoridades. ¿Por qué? Porque lo hacen una y otra vez y aparentemente no pasa nada. Aguánteme tantito. Jesús viene. Y el día que Jesús venga, se van a enfrentar con su realidad. Porque ahí Dios los va a confrontar en contra de su pecado.
Porque si usted piensa que un murmurador va a ir al cielo, le tengo una mala noticia. Los murmuradores se van a quedar en esta tierra. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor los va a llevar a quebrantar su carne a través del sufrimiento para que aprenda a no murmurar de las personas que Dios ha puesto en eminencia. Por eso no hable mal de nadie, no opine de nadie y no escuche si no le consta. Si usted no tiene seguridad de lo que le están hablando, de lo que le están diciendo, no opine, no preste oídos, porque usted puede caer en un pecado grave. Y ahorita le voy a hablar de las consecuencias, que eso es lo más terrible de lo que sucede. Amados, nosotros necesitamos vivir nuestras vidas bajo principios bíblicos. Moisés no estaba quebrantando ningún principio espiritual. Ese supuesto error que Aarón y María veían, para Dios no era ningún problema. Y déjeme decirle esto, Dios no es que apapache a la autoridad, pero Dios siempre va a respaldar a la autoridad cuando ésta camina bajo los principios bíblicos establecidos por Dios. Nosotros como pastores de esta casa hemos sido muy respaldados por Dios. ¿Y sabe por qué? No porque seamos perfectos, no porque seamos mejores, sino porque nosotros hemos aprendido a caminar bajo principios. Hay mucha gente que se ha levantado en contra de nosotros. Hay mucha gente que ha murmurado pestes de nosotros. Hay mucha gente que nos ha criticado a más no poder. Los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es la vida que tenemos. Yo tengo una vida plena. Esas personas, esos pseudocristianos, no viven en paz. No viven en paz. Y siempre están buscando la forma de criticarme. Qué importante soy. A veces le digo al Señor, ¿por qué me hiciste tan importante? Para mí, yo me enfoco en lo que es más importante. Déjeme decirle que lo más importante para mí, primero es mi Dios, después es mi familia y después son los hermanos que conforman mi iglesia. De lo demás no me quita el sueño, mis amados. Y lo digo con toda sinceridad. Recuerdo que hace un tiempo, antes de que yo asumiera la responsabilidad de esta iglesia juntamente con mi esposa, hace 8 años atrás, 7, 8 años atrás, ¿no? Recuerdo que el Espíritu Santo me dio esta palabra. Y esa palabra es para algunos aquí, así que escuche bien lo que le voy a decir. El Señor me dijo lo siguiente: va a haber muchos que se van a levantar en contra de ti. Va a haber otros que te van a querer tumbar y otros que te van a criticar. Pero no te defiendas. Porque si tú no te defiendes, yo te voy a defender. Pero si tú te defiendes, yo no voy a hacer nada por ti. Y sabe, yo decidí obedecer a Dios. Y aunque se levantaron, aunque dijeron, aunque hicieron, hoy usted me ve aquí en este lugar predicando la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque yo dejé que Él fuera quien me defendiera. Yo cerré mi boca. Yo no me defendí. Y no soy tonto, sino que yo camino bajo principios. Y un principio espiritual se llama obediencia. Yo decidí obedecer. Y Dios me tiene en esta casa predicando su palabra. Hermano, entienda que la murmuración es un pecado grave delante de la presencia de Dios. Y tiene consecuencias graves. Sigamos leyendo. ¿Cuál es la consecuencia de la murmuración? Números, capítulo número 12, versículos 9 y 10. Dice la Escritura: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amados, hay dos consecuencias graves que son el resultado de tener una vida de murmuración. ¿Cuáles son esas consecuencias graves? Número 1, versículo 9 y 10 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Amados, un murmurador no tiene la presencia de Dios. La presencia de Dios no habita, no se mueve y no fluye en donde hay murmuración. Dios no está ahí. Aunque la gente diga es que yo tengo el Espíritu Santo, Dios no está ahí. Hay una historia en la Biblia muy triste que usted conoce muy bien, porque si usted ya tiene tiempo conociendo la palabra, se le enseñaron en la escuelita bíblica. Le enseñaron de ese hombre llamado Sansón.
Un hombre que Dios le entregó una fuerza sobrenatural. Algunas veces se ha hablado esto, a veces nos pintan a Sansón acá, no bien trabadote como la roca. Sansón no era así. Sansón era menudito, era delgadito, porque su fuerza no estaba en sus músculos, su fuerza estaba en el poder de Dios que estaba sobre de su vida. Pero esa es una de las historias más tristes que usted y yo podemos encontrar en la Biblia. ¿Y sabe por qué es triste? Porque llegó un momento en que la presencia de Dios se apartó de Sansón y él ni siquiera se dio cuenta. Sansón estaba bien dormidote y la presencia de Dios ya se había alejado de él. Déjeme decirle que hoy en día hay muchos cristianos que dicen estar llenos del Espíritu Santo, pero déjeme decirle algo, el Espíritu Santo ni siquiera está con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque donde hay murmuración, el Espíritu de Dios no puede habitar. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Esa es la primera consecuencia grave. Amados, muchas veces hay gente que dice, la presencia de Dios no está en este lugar. A veces la gente dice, es que hoy no estuvo el Espíritu Santo. Y sabe, yo sí lo creo. Creo que hay veces que el Espíritu Santo no está, pero no está en esa persona. ¿Y sabe por qué no está en esa persona? Porque esa persona es murmuradora. Y por eso no puede sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros caminamos en principios, usted puede estar en su casa, puede estar en el metro, puede estar en su trabajo, puede estar bañándose, puede estar comiendo, puede estar en donde sea, y la presencia del Espíritu Santo manifestarse en su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted es una persona que camina en integridad. Entonces la próxima vez que alguien le diga, es que el Espíritu Santo no estuvo hoy con nosotros, véale con mucho amor y dígale, ¿acaso estás murmurando de alguien? Porque a lo mejor por eso no sientes el Espíritu Santo de Dios. Segunda consecuencia, dice la palabra, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que ésta estaba leprosa. Amados, la murmuración produce enfermedad. ¿Cómo está en esta tarde, mi amado hermano? ¿Cómo está su salud? ¿Está bien o está enfermo en esta tarde? ¿Cómo está su economía, amado hermano? ¿Está estable o su economía está que nomás ya no le da para las tortillas? ¿Cómo está su familia en esta tarde, amado hermano, amada hermana? ¿Todo camina en orden o ya empezaron a votar cosas que supuestamente no deberían de votar? Déjeme decirle que la murmuración produce enfermedad. Usted se da cuenta que la Escritura dice que María, después de haber murmurado contra Moisés, fue llena de lepra. Ahora aquí hay un acto interesante, ¿eh? Fíjese lo que dice la Escritura. María fue la única que se llenó de lepra. ¿Y por qué Aarón no? Porque déjeme decirle esto. Aquel que comienza la murmuración tiene más graves consecuencias que los seguidores de la murmuración. Ella fue la que comenzó el rollo. Ella fue la que le llenó la mente, le llenó el corazón de cosas a Aarón. Y le dijo, no, Aarón, vamos a ir en contra del Moisés. ¿Cómo toma a esa mujer que ni siquiera le es permitido? Ella fue la que organizó todo el argüende. Y por eso Dios dice, a ti es al que te viene la lepra. La murmuración produce enfermedad. Si usted conoce la Escritura, usted podrá darse cuenta que en el Antiguo Testamento la lepra era una señal de castigo, una señal de maldición por haber cometido pecado. Por eso yo le digo en esta tarde, la murmuración es pecado. En donde hay murmuración, hay enfermedad. Esta puede ser física, esta puede ser emocional, esta puede ser espiritual, esta puede ser económica o puede ser conyugal. Si algo no está bien en su vida, pregúntese usted en esta tarde, ¿lo que estoy viviendo no será consecuencia de haber murmurado de alguien? ¿No será que hoy estoy pagando las consecuencias de haber hablado de quien nunca debí de haberle hablado? Déjeme decirle algo, amada iglesia, Dios siempre va a respaldar a la autoridad que Él mismo establece. Y más si esta autoridad vive sujeta
a la voluntad de Dios. En este pasaje usted se da cuenta que Dios le dio un total respaldo a Moisés y él desaprobó totalmente la acción de María y de Aarón. ¿Por qué? Porque era pecado delante de Dios. Hoy, vuelvo a decir esto, la gente ya no tiene ningún temor de hablar mal de sus autoridades. Habla mal del presidente, habla mal de los diputados, habla mal de los senadores, habla mal del policía que está en el tránsito. Ya no hable mal de las autoridades, respételas, hónrelas, guarde su boca. Hablan mal de sus jefes de trabajo. Ese viejo miserable, si yo fuera el jefe, no, lo pondría en su lugar. Ya no hable mal de sus jefes, hónrelos. De los pastores, ¿qué hablar de los pastores, no? El alimento favorito de muchas ovejas. Me encanta esto porque el miércoles pasado estábamos tomando clases y un pastor que es una bendición, que hemos logrado ahí compaginar algunas cosas. A otro hermano que también es pastor y está estudiando conmigo y a su servidor nos decía esto: pastores, no se sientan mal cuando de repente algunos miembros de su iglesia, algunos congregantes actúen de cierta forma. Y fue muy chistoso lo que me dijo, porque me dijo, a veces las ovejas se vuelven abejas. Le voy a volver a repetir esto. A veces las ovejas se vuelven abejas. ¿Y sabe por qué? Porque una abeja pica, mientras que una oveja obedece. Yo espero que usted sea oveja, ¿amén? ¿Cuántas ovejas hay aquí? Gloria a Dios que aquí no hay abejas, ¿verdad? Eso espero. Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Sabe? Es importante para nosotros entender que la murmuración es pecado delante de Dios. Amados, ¿cuál es la solución a la murmuración? Y con esto termino. Porque usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón. Si otras personas quieren vivir en desorden, es su vida. Yo le decía en la mañana que hoy en día muchos cristianos no quieren vivir en orden, quieren hacer su voluntad y piensan que están bien delante de Dios. Si otros quieren hacerlo, que Dios les bendiga y que les vaya conforme a sus propias decisiones, que paguen sus consecuencias. Pero usted no siga el camino de los cínicos. ¿Sabe? A veces usted y yo utilizamos una palabra con mucha facilidad, ¿no? En la cual nosotros hablamos de la gente inconversa, ¿no? Y decimos, esos cínicos. ¿Se ve usted que la palabra inicuo no es para los que no conocen de Cristo? La palabra inicuo es para los que conocen de Cristo, pero son rebeldes a la palabra de Cristo. Esos son los inicuos. Usted no sea inicuo. Usted sea un siervo, una sierva obediente a la palabra de Dios. Amén. Números 12, versículo número 11. ¿Cuál es la solución a la murmuración? ¿Cómo se soluciona la murmuración? Ya le hablé de qué es la murmuración, cómo actúa la murmuración y cuáles son las consecuencias de la murmuración. Ahora, para terminar este mensaje, quiero llevarle al entendimiento de cómo se soluciona la murmuración. Versículo 11 dice la Escritura: y dijo Aarón a Moisés. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo? No le dijo a Dios, ¿eh? Es que mi comunión es con Dios. Aarón no le habló a Dios. ¿A quién le habló Aarón? A Moisés. ¿Está conmigo? Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuál es la solución a la murmuración? Dos cosas. Número 1, reconozca la autoridad. ¿Usted quiere ser librado de la murmuración? Reconozca a su autoridad. ¿Quién es su autoridad? ¿Quién es su autoridad en esta tierra? Porque nuestros cristianos modernos bien chulos dicen, no, es que yo me sujeto a Dios. Si usted no se sujeta a sus autoridades terrenales, de ninguna forma usted está sujeto a Dios. Para tener una verdadera sujeción a Dios, hay que aprender a sujetarse a sus autoridades terrenales. Reconozca a su autoridad. Aarón no le habló a Dios. Aarón le habló a Moisés. ¿Y por qué le habló a Moisés? Porque Aarón tuvo que reconocer
que Moisés era la autoridad puesta por Dios y que su responsabilidad, escúchame bien, era someterse y era obedecer a Moisés. Él no tenía ningún derecho a criticar o a juzgar a su autoridad. Su responsabilidad era sumisión y obediencia, no crítica ni juicio. No critique a sus autoridades. No deje, ¿sabe? Hoy en día hay mucha gente desleal en la iglesia. Le hablan mal de sus autoridades y ahí anda escuchando. Si alguien le habla mal de sus autoridades, cállelo en el nombre de Jesús y aléjese de esa persona, no sea desleal. ¿Cómo permite? Yo quiero hacer una pregunta y se lo voy a decir con todo respeto. ¿Usted me permitiría que hablara mal de su mamá? ¿Me lo permitiría? ¿Cuántos lo permitirían? Levante la mano. Ninguno, yo tampoco se lo permito. ¿Cómo permite que le hablen mal de sus pastores? ¿Cómo permite que le hablen mal de sus líderes? Hay que ser íntegros. Reconozca a sus autoridades. No, pero es que son mis mejores amigos. Pues siga con sus mejores amigos a ver si en la eternidad le van a llevar al cielo. No permita que nadie hable mal de sus autoridades. No importa quién sea. No importa quién sea. Aprenda a reconocer sus autoridades. Número 2, dice la Escritura que Aarón dijo lo siguiente: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amados, las palabras de Aarón demuestran un verdadero arrepentimiento. Él estaba verdaderamente arrepentido. ¿Cómo lo sabemos? Porque él reconoció su pecado. Él dijo: actué con locura. No tuve conciencia de lo que hice. No paré a pensar lo que estaba haciendo. Él terminó reconociendo que lo que hizo fue pecado delante de la presencia de Dios. Hoy en día la iglesia ya no conoce este término arrepentimiento. Ya se justifica de todo. De todo se justifica. Aarón no justificó su actuar, porque déjenme decirle, y lo he hablado, que a veces nosotros queremos pedir perdón o arrepentirnos, pero siempre sacamos por delante la excusa, ¿no? Entonces, si yo tuve un problema con mi hermano Loreto, le digo: hermano, perdóname, pero es que si tú no hubieras hecho eso, yo no hubiera actuado así. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es lo que sucedió que me llevó a actuar de cierta manera. Arrepentimiento es reconocer: yo me equivoqué y no importa nada más. Yo cometí un error y no importa lo que los demás hicieron. Este es un verdadero arrepentimiento. Hoy la gente ya no se arrepiente delante de Dios. Hoy la gente, al contrario, le reclama a Dios por su vida. No, Señor, es que si tú me bendijeras más, yo sería más fiel en la iglesia. Si tú me dieras más tiempo, yo estaría más en tu casa. Si tú pusieras otro pastor, yo me entregaría totalmente a ti. Puras excusas. La iglesia necesita volver a entender lo que significa arrepentimiento. Aarón se arrepintió, reconoció su pecado y no volvió a tocar el tema de la mujer cusita. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que Moisés no es el que estaba mal. El que estaba mal era él. ¿Será, hermano, que lo que muchas veces nosotros criticamos no tiene que ver con otras personas, sino tiene que ver con nosotros? ¿Será que lo que usted ve mal en la iglesia realmente no está mal y el que está mal es usted mismo? Porque hay que analizar esto. ¿Qué principios estoy tomando como base para poder decir que ciertas cosas se están haciendo mal? Amados, una de las cosas que más afecta a la iglesia en nuestros tiempos es la murmuración. Hoy usted ve la murmuración como algo bien tremendo. Yo le decía algo, ¿no? Hay mucha gente desleal en redes sociales que habla pero pestes de iglesias, de pastores, de líderes, un montón de gente murmuradora. Y dicen amar a Dios. Dicen.
¿Cómo pueden mostrar un verdadero amor a Dios si no entienden los principios espirituales de la Biblia? Amada iglesia, el Espíritu Santo de Dios hoy quiere llevarnos a una reflexión. ¿Y sabe por qué? Porque la venida de Jesús es inminente. Él está cerca. Cada día que pasa no es un día más, es un día menos. Es un día en que nuestro Señor Jesucristo va a venir realmente. Y lo hemos hablado y lo seguiremos diciendo. Jesús ya no va a venir más como hombre, ya va a venir como lo que es, Rey de reyes y Señor de señores. Y sabe, dice la Escritura, que Él viene por una iglesia con ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Y déjeme decirle que la murmuración es una mancha y es una arruga, dice la Escritura, en nuestros ágapes. Si usted no se limpia de la murmuración, no espere irse con Jesús en el arrebatamiento, porque no se va a ir. No se va a ir. Porque el Señor no se lleva murmuradores. El Señor se lleva gente sumisa y obediente a la palabra de Dios. Hoy en día la gente ya no le tiene temor cuando hablamos Jesús viene. Y sabe, hemos dejado de predicar acerca de esto. Y es tiempo de retomar esto, porque usted tiene que entender que lo que viene después de que Jesús venga por su iglesia se llama los 21 juicios de Dios, y no quiera saber lo que va a hacer en ese tiempo. Pero algunos lo quieren saber. ¿Y cómo sé que lo quieren saber? Porque siguen jugando con el pecado. Juegue con el pecado. El día que Jesús venga, se va a arrepentir de haber estado en el pecado. La Biblia dice, estarán dos en una cama, uno se va y uno se queda. Usted duerma bien confiado diciendo, mañana va a estar ahí mi esposo, mi esposa, mis papás. El día de mañana que usted despierte y ya no estén, pregúntese por qué se quedó en esta tierra. Y entonces empiece a temer, porque ahí no hay vuelta para atrás. Dos estarán trabajando en esta tierra, en el molino. Uno se va y uno se queda. Somos servidores de Dios, ya tenemos garantizada el cielo. No se mienta usted mismo. El hecho de que usted sirva en la iglesia no garantiza que usted se va a ir al cielo. No lo garantiza de ninguna manera. Hay que romper con el pecado que está acechando nuestra vida. Si usted ha murmurado o se ha dado licencia para escuchar murmuración, yo le hago una invitación en esta noche. Arrepiéntase de todo corazón. Arrepiéntase. Si usted ha murmurado o ha escuchado murmuración, arrepiéntase de todo corazón. Rompa con ese pecado. Quebrántelo totalmente en su vida. Porque el único afectado, la única afectada es usted. ¿Cuántos queremos vivir bajo bendición? ¿Usted quiere ser una persona bendecida? Rompa con ese pecado. Porque si usted vive bajo murmuración, usted va a vivir bajo maldición y no bajo bendición. Porque Dios no bendice a los murmuradores. Es algo que Dios no va a hacer. La murmuración trae consecuencias graves, principalmente a nuestras vidas. Lo hemos estudiado, trae consecuencias físicas, emocionales y espirituales. Pero déjeme decirle más, la murmuración no solamente le afecta a usted, afecta a los suyos. Usted quiere tener un montón de hijos, que sean hijos insolentes, hijos rebeldes, siga murmurando y permita la murmuración en su vida, porque sus hijos van a ser exactamente igual. Queremos lo mejor para nuestros hijos, amén. Enséñenles a ser íntegros y hágalo con su ejemplo. No permita, porque mire, uno puede decir, ellos no saben, pero ellos escuchan todo. Y cada vez que usted está sentado a la mesa con sus hermanos, tomando ese cafecito, y yo no estaba ahí, ellos están escuchando lo que usted está hablando. Y ellos van a hacer exactamente lo mismo. Y le doy una sorpresa más. Agárrese bien de su silla. ¿Sabe en contra de quién van a ser los primeros que van a murmurar? En contra de usted, como sus padres.
porque usted les está enseñando eso. Así que no se sorprenda el día de mañana que sus hijos hablen mal de usted, porque usted está haciendo lo mismo. Yo no sé a quién le esté hablando el Espíritu Santo y no estoy señalando a nadie, pero hay que romper con ese espíritu de murmuración. Afecta a nuestro hogar, afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestros hijos y afecta a nuestra iglesia. La murmuración, amados hermanos, provoca la ira de Dios. ¿Sí, Se lo he dicho, muchas veces como predicadores cometemos este error. Hablamos del amor de Dios, sí, Dios es amor. La Biblia nos enseña que Dios tiene amor, pero también Dios es justicia. Y también Dios desata su ira cuando tiene que hacer justicia. Y por eso la Biblia dice, Hebreos capítulo número 13, que Dios aquel que toma por hijo, lo azota. ¿Y sabe cómo se llama esto? La ira de Dios. Pero la ira de Dios es santa, no es imperfecta como la nuestra. La ira de Dios es santa. Así que no quiera experimentar la ira de Dios en su vida. Mejor no murmure. Amados, la murmuración trae graves consecuencias. Y déjeme decirle más, la murmuración es un principio satánico. Abra sus oídos. No piense que la murmuración viene del Espíritu Santo, El Espíritu Santo es santo. La murmuración es un principio diabólico. ¿Quién fue el primero en levantarse en contra de la autoridad? ¿Usted lo sabe? ¿No lo sabe? Se lo digo, Satanás. ¿Y cuál fue su fin? Fue echado del cielo y está condenado por toda la eternidad. Entonces déjeme decirle algo. La murmuración es un principio demoníaco. ¿Quiere vivir una vida en bendición? No murmure, hermano, ni se preste a la murmuración. Usted tiene que vivir bajo bendición. ¿Por qué? Porque usted y usted, hermano, y usted, hermana, es un hijo de Dios y es una hija de Dios. Dios le llamó para vivir bajo bendición, no a vivir bajo maldición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rompa con toda murmuración. No dé lugar al diablo. No permita que delante de usted hablen mal de otras personas. No importa quién sea. No importa si es el mismo presidente, déjelo. Él va a entregar cuentas a Dios. Si no hace bien su chamba, él y Dios. Nuestra labor no es criticarlo. Dice la Escritura primera de Timoteo, hay que orar por los que Dios ha puesto en eminencia. Hay que bendecirlos. Hay que pedir al Señor que les ayude a gobernar con equidad, con justicia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. No es nuestra labor criticarlos. Se va a ir Andrés Manuel López Obrador y va a venir más. Y usted también lo va a criticar. Y si algún día el pastor llega a la presidencia, no le digo cuál, yo nomás dije el pastor, ¿también lo va a criticar? Hermano, no caiga en los engaños del diablo. Despierte. El enemigo está furioso. ¿Sabía usted esto? Está furioso. Hace ratito nos enteramos de una noticia de gente desleal que se está levantando nuevamente a hablar mal en contra de la iglesia. Yo dije, cochino diablo, te estamos dando en la cabezota y por eso no sabes ni qué hacer. Está desesperado por intentar frenar lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero quiere que le diga algo que él sabe, pero que a lo mejor usted no. Él está vencido con la sangre preciosa del Cordero y no va a poder hacer nada. No lo pudo hacer antes, no lo va a poder hacer ahora. Y él, juntamente con toda esa gente desleal, va a ser avergonzada delante de la presencia de mi Cristo, mientras que esta casa va a ser honrada por la presencia de Dios. Por eso despierte, despierte, entienda lo que está sucediendo espiritualmente. Espiritualmente está pasando algo tremendo, Hay cosas que nosotros hemos visto en el espíritu que está pasando. Y sabe, es tiempo de que usted entienda, hay que cerrarle todas las puertas al enemigo. Hay que cerrarle todos los caminos a Satanás. Que él puede encontrar en otras personas medios para dañar, para destruir. Pero usted y yo, que seamos medios para edificar esta casa y para edificar vidas en el nombre de Jesús. Es su decisión, es mi decisión. Nadie le va a obligar a esto. Usted y yo somos los que tomamos esa decisión. Entonces es importante para nosotros entender este principio. Rompa con
la murmuración. Eder, acompáñame aquí, hijo mío. Póngase de pie en esta tarde. Usted venía a escuchar la voz de Dios en esta tarde. Amén. Hoy escuchó la voz de Dios. El Señor